En la cápsula recién pasada encontramos que la operación en tándem, la operación conjunta de una dispersión seguida por una concentración, permite por un lado recuperar una señal modulada original y por otro lado debilitar una interferencia y no acentuar un ruido, de tal forma de que se puede básicamente hacer una transmisión de una señal digital aparentemente resistente a interferencia. Y este es un concepto que queremos cuantificar, que queremos entender un poquito más en esta cápsula. Y en ese sentido, tal vez lo mejor que podemos hacer es comenzar anotando en esta figura acá cuáles son las respectivas potencias. Nosotros sabemos que esta señal deseada, ¿no es cierto?, tiene potencia E símbolo dividido por T, porque así es como lo definimos un número de cápsulas más atrás. Ahora, la interferencia, vamos a asumir que tiene alguna potencia I cuando se le suma a la señal en el aire. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el modelo de señal donde en el aire a la señal deseada dispersa se le suma la interferencia y hemos asumido que tiene una densidad espectral de potencia S sub I, y vamos a asumir ahora además de que supuesto la potencia de la señal SI, la vamos a llamar P sub I, es igual a SI de F por el ancho de banda X, o si desde luego esto no fuera rectangular, es una integral, ¿no es cierto? Pero para efectos prácticos, la potencia P sub I la podemos calcular y tal vez debiéramos hacerlo formalmente. Es igual a la integral de menos infinito a infinito de la densidad espectral de potencia de F, y en adelante simplemente vamos a considerarla P sub I. Y ese P sub I es la potencia de la interferencia en este punto de acá. Y como la operación delta inversa es una operación de dispersión, implica que es una operación que preserva la potencia. Por lo tanto, la interferencia dispersada tiene potencia P sub I. Potencia igual P sub I. Y lo que ocurre al pasar por el filtro, la proporción entre Wx, el ancho de banda en el cual está repartida esta potencia P sub I, y Ws, significa que esta potencia del ruido, de la interferencia residual, es, aquí voy a comenzar una página nueva, la potencia, observamos que la potencia de la interferencia residual después del filtro es P sub I por
Wx por Ws partido por Wx. Entonces surge de acá una noción de razón señal a interferencia, ¿sí? Entonces, la razón señal a interferencia y esta razón señal a interferencia es exactamente el mismo concepto que una razón señal al ruido, solo que en este caso es la potencia de la señal dividido por la potencia de la interferencia. Esa razón señala interferencia y el acrónimo que usamos es SIR, Signal to Interference Ratio. En la salida, del filtro lo vamos a llamar SIR sub S, para denotar de que estamos en el dominio de señales concentradas, es igual a la potencia de la señal, que es símbolo partido por T, dividido por la potencia de la interferencia, P sub I por Ws partido por Wx. Ahora, hagamos la pregunta sobre cuál es la razón señal a interferencia en el aire, vale decir, cuál es la razón señal a interferencia aquí en el momento en que ocurre la interferencia propiamente tal. Y esa la vamos a llamar la razón señal de interferencia SIR sub X. De igual forma, entonces, podemos calcular la SIR en el aire donde ocurre la interferencia. Y esta es la que llamamos SIR sub X. Y SIR sub X, si la calculan con cuidado, vamos al gráfico correspondiente, es la potencia de señal, que sabemos que es símbolo partido por T, ¿por qué? Porque esta señal X tiene la misma potencia que la señal S, dividido por la señal de esta interferencia, que es P sub I. Entonces, SIR sub X es igual a E símbolo dividido por T, y todo eso dividido por P sub I. Y entonces nos damos cuenta de que algo pasó en el aire comparado con después de la concentración. La razón señal de interferencia ha cambiado. Vemos que la operación delta inversa altera la señal a interferencia, la razón señal a interferencia. Y si es que calculamos esto en detalle, SIR a la salida dividido por SIR a la entrada, obtenemos que
esto es igual a, si se fijan, es esta y esta difieren exclusivamente en este factor, que aquí está en el denominador, por lo tanto sube hacia arriba. El cociente S es Wx dividido por Ws, y esto es lo que se define como G sub P. Y G sub P es un parámetro sumamente importante en espectro disperso y se conoce como la ganancia de procesamiento. Ganancia de procesamiento. En inglés, processing gain. Y por eso es que esta cápsula se llama ganancia de procesamiento. Y si se fijan con algún cuidado, van a darse cuenta que la ganancia de procesamiento es Wx partido por Ws. Wx es mucho mayor que Ws, por lo tanto, esto es un número mucho mayor que 1. Es decir, efectivamente, aplicar acá, en este punto de acá, una operación de concentración, lo que hace es mejorar la razón señal a interferencia en un factor llamado la ganancia de procesamiento, que es igual al cociente entre el ancho de banda disperso y el ancho de banda concentrado. Por lo tanto, cuanto mayor es la dispersión del espectro disperso, de la técnica de espectro disperso, mayor es también la ganancia de procesamiento. Y cuanto mayor es la ganancia de procesamiento, más resistente a interferencia se vuelven las transmisiones. Esas ideas son bien centrales en espectro disperso y las vamos a anotar enseguida. Entonces, observaciones. 1. Cuanto mayor la dispersión, mayor G sub P. Y 2. Cuanto mayor la ganancia de procesamiento, entonces también mayor resistencia a interferencias de la señal de espectro disperso. Y esto, por supuesto, es probablemente la característica más elemental, más esencial, más valiosa de las técnicas de espectro disperso, que proveen una forma muy concreta de resistencia a interferencia. Ha sido de muchísimo atractivo en comunicaciones militares, por supuesto, pero también es de muchísimo atractivo en aplicaciones modernas, donde uno necesita que el sistema, que el enlace de comunicaciones sea muy robusto, por ejemplo, para comunicar equipos médicos, por ejemplo, para enlaces que deben permanecer arriba para procesos críticos, ¿no es cierto?, monitoreo y control de procesos críticos, etc. Ahora, quiero comentar también, por último, en conexión a estas dos observaciones, en el caso de espectro disperso de secuencia directa, vemos que el valor de W sub X es proporcional al tiempo de chip y el valor de W sub S es de alguna forma proporcional al tiempo de símbolo.
Por lo tanto, la ganancia de procesamiento es igual a el tiempo de símbolo dividido por el tiempo de chip. Y esto lo habíamos definido, de hecho, como n sub c, el factor de dispersión. Así que en el momento en que uno define el factor de dispersión en espectro disperso de secuencia directa, también implícitamente y directamente se está definiendo la ganancia de procesamiento. Y en espectro disperso por salto de frecuencia, e indistinto si es salto rápido o salto lento, habíamos definido que el ancho de banda es proporcional de alguna forma a los 2 elevado a k canales que se utilizan, y esos 2 elevado a k canales reparten el ancho de banda WS original. Y este 2 elevado a k lo habíamos de hecho llamado el número de frecuencias, la dispersión en frecuencia, el número de canales, y por lo tanto es inmediato de que la ganancia de procesamiento en este caso es igual a 2 elevado a k es igual a n sub f. Así que en el momento en que en espectro disperso de salto de frecuencia se define cuántos canales, cuántas subfrecuencias se van a usar para dispersar la señal de ancho de banda original, también automáticamente se está definiendo la ganancia de procesamiento.